Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un gusto y un placer compartir este espacio con ustedes, pero también con una persona muy importante, muy especial en mi formación académica como psicólogo y que, bueno, a lo largo del tiempo que llevo de conocerlo, hemos logrado formar una buena amistad. Y les presento a Misael Vargas, Misael Sabas Vargas, que quisiera yo, querido amigo, que te presentaras con el público y que les comentaras un poquito de lo que tú realizas o tu desarrollo profesional. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, yo soy psicólogo clínico, egresado de la máxima casa de estudios de la UNAM. He tomado cursos, me he especializado como psicoterapeuta humanista gestal. Tengo estudios de especialización en intervención en crisis, soy tanatólogo. A últimas fechas, bueno, me he especializado en psicoterapia infantil con enfoque gestal. Y bueno, también psicoterapia gestal humanista para adolescentes. Y bueno, también soy suicidólogo. Tengo estudios de especialidad en suicidología. Soy miembro de la Asociación Mexicana de Suicidología. Y bueno, pues aquí recibiendo y participando de manera bastante entusiasta en esta iniciativa que tienes. Muchas gracias. Y sí, precisamente acabas de mencionarlo, vamos a hablar el día de hoy el tema del suicidio y que hemos elegido pues a que tú nos puedas compartir tus opiniones, tus conocimientos también acerca de lo que es el suicidio, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de pandemia, tiempos de también catástrofes naturales y que pues quisiera invitar a las personas que nos estén viendo que dejen sus comentarios, que se sigan suscribiendo al canal, les agradecemos mucho, dejen su like o su dislike, pero que interactúen en estas charlas, en estas pláticas que les estamos dando con la mejor de las intenciones para que estemos comunicados, para que sepamos más de los temas que se están mencionando y precisamente vamos a iniciar con lo que el tema del suicidio nos pudieras compartir. ¿Cómo percibes en la actualidad el suicidio en nuestro país, Misael? Bueno, necesitamos como ser aquí muy conscientes que en México, desde hace alrededor 25 años, estamos hablando justamente de la cúspide del neoliberalismo, el 94, 95 a la fecha. Las tasas de suicidio se han venido elevando. Esto no solamente es de México, también por zona. En América Latina como tal, las tasas de suicidio se han ido elevando. En México específicamente a partir del gobierno de Felipe Calderón y la guerra contra el narco y después con el gobierno de Peña Nieto, las tasas de suicidio se han disparado, sobre todo a partir del 2013, sí, que fue el cierre de Felipe Calderón e inicios de Peña Nieto, se han incrementado. Esta tendencia contradice la tendencia de, por ejemplo, países de mayor desarrollo. Las tasas de suicidio en países con mayor desarrollo han venido en los últimos 25 años a la baja, ¿no? En ese sentido, pues lo que necesitamos estar considerando, no solamente como profesionales de la salud, sino, por ejemplo, todos los profesionistas que de alguna manera tenemos contacto con el ser humano y sobre todo con niños y adolescentes y jóvenes, pues sí debemos de estar como considerando seriamente. En nuestro estado, el estado de Hidalgo como tal, somos de los estados que, según la estadística, no tenemos tanto problema con el suicidio. No lo tenemos tan fuerte, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, no sé si me permitas, podría Claro. presentar una o dos diapositivas para ilustrar más lo que estoy aquí platicando.
Sin embargo, en Hidalgo, a pesar de que podemos decir, oye, pues no, pues, afortunadamente en Hidalgo no tenemos tanto el problema, no tendríamos que ser tan optimistas. Lamentablemente en la cultura de Hidalgo, sobre todo en la cultura burocrática de las instituciones de educación, de las instituciones de salud, del gobierno mismo, tratan de encubrir demasiado y logran encubrir la estadística real. En sí nuestra tasa es del 3.8, cuando en realidad la media está más por encima, ¿no? Entonces, es un dato algo engañoso, ¿no? El suicidio como tal en México y en América Latina tiene predominantemente un rostro de hombre. Ese también es otro elemento. Hay países que la proporción es de 4:1 o de 5:1. ¿Esto qué quiere decir? Que sin duda la población objetivo que nos tendría que estar preocupando es la de los hombres. Sin embargo, a partir del 2014 a la fecha, la tendencia es que la mujer cada vez logra más el cometido de suicidarse. ¿Esto a consecuencia de qué? De que cada vez la mujer está tomando posiciones de mayor responsabilidad, también está siendo cada vez siendo objeto de una presión social más importante y claro, también está en ciertas desventajas, ¿no? Mira, aquí por ejemplo te muestro una tasa de suicidio, ¿sí? Donde vamos a ver que las tasas más importantes están en la población joven. Voy a sacar aquí el punto láser. Si tú te fijas, a partir de los 15 años hasta por allá de los 49 años, ¿sí? Vemos todo lo que es una alza significativa de 7.1, 9.3, 8.3, que es hasta los 25, 29 años, y empieza a descender conforme avanza la edad, ¿sí? Entonces, aquí es lo que tendríamos que estar como considerando como un elemento clave para entender la realidad de la población, ¿sí? Y del fenómeno suicida en México. Claro, y regresando un poquito a lo que mencionabas sobre el incremento ahora en las mujeres de concretar ese suicidio, porque precisamente había datos que comentaban que el hombre cumple más el cometido de suicidio y las mujeres son más los intentos suicidas que precisamente ahora ya están revirtiéndose o incrementándose, quizá por sí, como lo decías, la presión social, pero también quizá por ahorita el confinamiento, por lo que la pandemia nos ha llevado a estar en casa, el estar quizá más sumergidas en una violencia intrafamiliar o quizá precisamente los problemas que se pueden generar, que nos pudieras mencionar también cuáles son las causas o los motivos más frecuentes por los que una persona llega a suicidarse. Mira, por motivos habría muchos que considerar, pero bueno, a ver, antes me regreso tantito a lo que comentabas. Sí. Y fíjate que en esta cuestión de la pandemia hay que ser como muy finos, porque en muchas ocasiones dicen, no, es que se suicidó por la pandemia, ¿no? O se suicidó porque estaba encerrado, ¿no? Por el hacinamiento, ¿no? Por el estrés, la ansiedad, ¿no? Falta de trabajo, quizá, o Falta de alguna otra trabajo, situación. exacto. Pero fíjate que ahí habríamos que ser como muy finos en la lectura. ¿Por qué? El proceso suicida no se da de la noche a la mañana. Lleva bastante tiempo gestándose en el interior de la persona. Entonces, usualmente una persona que se suicida o intenta suicidarse, de mínimo lleva con la idea en la cabecita, mascándolo, mínimo unos 6 o 8 meses. Aunque si uno empieza a rastrear más como psicólogo clínico, la etiología de la conducta suicida
llega a tener un intervalo de 2 o más años. Entonces, lo que estamos viendo nosotros en términos, por ejemplo, de la pandemia o en situaciones de desastre, de calamidades, pues es más bien como la gota que derrama el vaso, ¿no? Sí, lo que nosotros llamamos como este efecto desencadenante, ¿no? Sí, que bueno, pues ya la persona trae todo un conjunto de problemas, de preocupaciones, de algo que a mí me gusta llamarlo, que utilizamos varios de los suicidólogos, hemos desarrollado todo un dolor psicológico y entonces se dispara o se presenta la conducta suicida, ¿no? ¿Sí? Eso es por un lado. Por otro lado, el fenómeno suicida es un fenómeno multifactorial, multicausal. ¿A qué nos referimos con esto? Para el auditorio, para que más o menos les quede como la idea o una metáfora que les ayuda, la conducta suicida es como un mix, es como un licuado. O sea, y puede haber licuados de muchos sabores con muchos compuestos, ¿no? Entonces la conducta suicida es igual. No podemos decir que, bueno, porque la novia lo dejó. No, pues es que perdió el empleo, ¿no? Sí, o decir, bueno, es que perdió a la novia y perdió el empleo, ¿no? O no, bueno, es que su papá le quitó el celular, ¿no? Y ahí también hay que ser muy críticos, porque también en los medios de comunicación en México, usualmente no tienen un corte editorial responsable en términos de salud mental. Y entonces ponen este tipo de titulares amarillistas, ¿no? Adolescente se suicida porque su papá le quitó el celular, ¿no? Y entonces lo que genera esto es una falsa imagen de que, no, o sea, es que sí, el papá estuvo mal, o sea, ¿cómo se le ocurre quitarle el celular a la niña, no? Consecuencia secundaria, no, pues no le puedo quitar el celular a mi hija porque entonces, ¿qué tal si se me suicida, no? Exacto. Y entonces estamos metiendo una serie de falsas creencias, de falacias sobre el fenómeno suicida, que por un lado no da una muestra fehaciente de lo complejo que es la conducta suicida, y por otro estamos deformando, estamos desinformando y estamos fomentando el miedo y estigmatizando la conducta suicida, que ese es uno de los elementos que necesitamos combatir como educadores de la salud, ¿no? Entonces, factores puede haber muchos y también depende de la edad, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos tener como factores psicológicos predominantes? Si me permites, puedo presentar una diapositiva Sí, gracias. que de alguna manera les puede ilustrar a las personas como situaciones que pueden ser muy comunes en un espectro bastante amplio de la población. Tú me indicas si se visualiza, ¿eh? Sí, sí, sí se está viendo. Nosotros les llamamos a esto factores de riesgo. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar factores de riesgo? A todas estas variables que se han documentado por estudios epidemiológicos que están correlacionadas de manera significativa con la conducta suicida. Entonces, por un lado vamos a tener variables personales como el abuso de sustancias, la historia de trastornos mentales, tanto de la persona como a nivel familiar, el aislamiento social, puede haber pérdidas de personas que son significativas para la persona, puede vivir con un régimen interno de mucha demanda, de mucha exigencia de la perfección, por un lado. En cuestiones familiares, puede haber una historia previa de suicidio, que esto cada vez es una variable más significativa en la población mexicana. Puede haber una falta en la unión familiar,
¿sí? Relaciones familiares frías, distantes, y como tú decías también de violencia, que es muy importante en México remarcar este elemento que es la violencia intrafamiliar por un lado y por otro el abuso sexual, ¿sí? Que aquí en México ahora en la pandemia pues se ha documentado bastante esta cuestión del abuso sexual dirigido principalmente hacia las niñas, ¿no? Y hacia las adolescentes. Principalmente lo refiero, ¿no? Porque también hay un sector importante de varones, niños y adolescentes que son abusados sexualmente, ¿no? En cuestiones conductuales, pues que hay una situación muy clara asociada a la impulsividad, a un manejo inmaduro del enojo, de la agresión, el fracaso escolar, ¿sí? La fascinación por la idea de la muerte y, bueno, también asociado a esto, pues la falta de empleo, ¿no? En cuestiones medioambientales que tendremos que estar considerando, pues que en realidad, pues en México tenemos un deficiente acceso a los servicios de ayuda, de auxilio, de asistencia médica, por un lado, y también de asistencia psicológica, ¿no? Hay una clara pérdida de la libertad en México desde la cuestión de la inseguridad. Vivimos con estados de angustia importantes, ¿no? Entonces, estos factores van a incidir principalmente en la conducta suicida de la población en general, ¿no? Ya si queremos hablar de poblaciones muy específicas, hay otro tipo de factores que pueden estar ahí incidiendo, ¿no? No sé si con esto respondí tu pregunta. Sí, claro. Y bueno, también podríamos hacer mención sobre los trastornos mentales, que el 90-95%, según la OMS, de los suicidios ocurren por un trastorno mental que tiene que ver con la depresión, por el consumo de sustancia o esquizofrenia o algún trastorno de la personalidad o la misma anorexia nerviosa, que en muchas ocasiones todo esto se vuelve como un tabú, Misael, que precisamente es lo que quisiera que también nos mencionaras sobre qué opinas sobre el tabú del suicidio. Es importante hablar del suicidio? ¿Es importante o es mejor seguir así, ocultándolo, que considero yo que es algo que tenemos que estar hablando constantemente, aunque para muchas personas aún sigue siendo como parte del déjalo ahí, ni lo hables ni lo toques, pero si realmente nos acercamos a una persona a preguntarle si alguna vez se ha intentado suicidar, muy probablemente te contesten que sí, o muy probablemente igual tenga cosas que estén ahí guardadas, ¿no? Sí, voy a empezar con lo último que dices y me voy en reversa, ¿no? Ujú. Mm, Es muy común, es más común de lo que la mayoría quiere admitir, y es más, hasta yo podría decir que es normal, que en algún momento de tu vida te hayas planteado la idea de, híjole, sería mejor no vivir. Esta idea, este pensamiento fugaz, intrusivo que de repente puede aparecer, es muy común en el trance sobre todo de la infancia tardía, adolescencia inicial e intermedia. Estamos hablando de entre los 9, 10 años a los 17, 18 años. Y esto a veces yo ya lo escucho bastante en consulta, ¿no? Porque a veces llegan los papás y me dicen, es que cuando lo regaño me dice mi hijo que preferiría a veces no vivir, ¿no? Digo, y es sano que lo verbalice, ¿no? Pero por otro lado habría que escuchar atentamente, ¿no? Y saber diferenciar si eso solamente es una expresión de enojo como tal, ¿sí? O en realidad son ideas de muerte que hay que tomar de mayor seriedad, ¿no? Pero lo más normal, ¿sí? En esta canija vida, como la que vivimos nosotros, en esta realidad mexicana tan canija, tan compleja, tan llena de incertidumbres,
Es muy normal que pase esa idea, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ¿qué es más idóneo? ¿Hablar sobre suicidio o no hablar sobre suicidio? Aquí tenemos una fuerte contradicción cultural, sociológica, podemos referirla, con el mexicano, ¿no? Y la psicología del mexicano. Porque por un lado somos los mexicanos que nos burlamos de la muerte y hacemos nuestros rituales el 1, el 2 de noviembre, ¿no? Y la Catrina, y nos disfrazamos y hacemos nuestros altares, bla, 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 ¿no? Pero cuando se trata de la muerte, de cosa seria, la respuesta usual del mexicano es repelerla, ¿no? Es decir, presenta el mexicano un miedo, ¿sí? Una conducta evitativa a hablar de manera seria sobre la muerte, ¿no? O en el caso del suicidio, sobre la posibilidad de uno mismo extinguir su propia vida, ¿no? Entonces, lo que se ha documentado científicamente, te voy a compartir pantalla, es que lo más sano es hablar sobre suicidio. ¿Sí? Las políticas más exitosas para reducir el suicidio son aquellas que hablan de manera clara, sin tapujos, sobre dicha conducta, ¿no? Y aquí, bueno, te presento una diapositiva. Me hace falta actualizarle, me hace falta darle una mejor presentación. Estoy ahorita en ese proceso, pero bueno, sobre las falsas creencias, ¿no? Entonces, una de las falsas creencias, pues es que dice, si la persona se quiere matar, no lo dice. No, fíjate que no. La persona que está ya pensando en suicidarse, usualmente da claras señales de que tiene la intención de hacerlo, de distintas maneras. ¿Sí? Sería mejor ya no estar aquí. Me parece que podrían ustedes ser más felices sin mí. Ahora que yo me vaya, el mundo será mejor. A veces preferiría dormir y ya nunca despertar. ¿Sí? Son como algunas de las frases que se me vienen, ¿no? La vida no vale nada, La pueden vida no decir. vale nada. Claro. Luego están los cuates que nosotros le llamamos gestos suicidas. ¿A qué referimos con estos gestos suicidas? Como estos ensayos que realizan, ¿no? Y están estas falsas creencias, ¿no? Ay, es que se quería suicidar. Si de verdad se hubiera querido matar, sí se hubiera tirado bien al tráiler y no se hubiera tirado después, ¿no? No, es que nada más lo hace por llamar la atención, ¿no? No, a ver, espérame. En la conducta suicida es muy importante puntualizar que para que una persona logre este cometido, requiere una gran determinación, ¿sí? Un nivel de convencimiento tan fuerte para llevarlo a cabo. ¿Qué hay detrás de eso? Un gran dolor psicológico. Pero en muchas ocasiones, cuando están justo a punto de cometerlo, nuestro halo de vivir, esto que nosotros le llamamos vitalidad, es una llama muy difícil de extinguir. ¿Sí? Diría Freud, es una pulsión muy, muy intensa. Y a veces, pues lo que sucede es que ellos mismos se rescatan, ¿no? O ellos mismos dan un paso hacia atrás. Por eso es que están estas falsas creencias. No, en realidad nada más está queriendo llamar la atención. No, espérate. A ver, algo está ocurriendo muy seriamente, ¿no? Y por último, que es lo que estabas tú preguntando, si se habla sobre el suicidio con una persona en riesgo, vamos a incitar a que lo realice. Y fíjate que esta respuesta yo en muchas ocasiones las he escuchado de directores de secundaria y preparatoria,
cuando yo llego a presentarles conferencias gratuitas sobre prevención del suicidio, y eso es lo que dicen los directores. No, 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 mejor no psicólogo, porque ¿qué tal si hay alguien que sí lo está pensando y como usted viene y les habla de eso, capaz que se me suicida, ¿no? Y entonces a mí me van a echar la culpa, ¿no? ¿Por qué traigo a un psicólogo a hablar sobre suicidio con los adolescentes, ¿no? Y es un gran miedo que se tiene, ¿no? Entonces, no, 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 no. En realidad, de varias conferencias que yo he brindado de manera gratuita al respecto, sí he tenido varios casos donde al final existen los chicos, las chicas que se acercan o que me buscan después en los teléfonos de contacto o en el chat de la page. Me dicen, ¿sabe qué? Es que yo lo estoy pensando, ¿no? Pues sabe que me gustaría saber si usted me puede ayudar, ¿no? Porque en realidad cuando ellos ven a un adulto hablar con toda la naturalidad y de que esto en realidad pasa y que se puede superar con el apoyo adecuado, es como lanzarles un salvavidas, ¿no? Entonces sí, es mucho mejor, ¿no? Y por otro, lo que tú decías sobre los trastornos mentales, sí la OMS documenta que hay una correlación significativa, ¿no? Sobre todo en lo que son los trastornos del estado de ánimo o la depresión, ¿no? Lo que yo he encontrado en campo, en consulta, sí hay cuadros o hay conductas que se pueden asociar, ¿no?, a la depresión, pero no como tal cumple, ¿sí? Pero en fenómenos globales, sí. O sea, de que cuando hay un trastorno mental diagnosticado y ya corroborado por psiquiatra y la persona está presentando ideación o ideas de muerte o ideación suicida, sí es de considerarse. No sé si con esto te respondí. Sí, sí, claro. De hecho, en alguna ocasión estaba escuchando una pregunta que hacía mucho sentido porque decía, ¿son realmente deseos de morirse o son deseos de ser rescatado? Y ahí no sé cómo lo puedas tú interpretar, si se puede diferenciar en algunas personas que desean suicidarse o lo concretan, o si es en general, o sea, ¿son real los deseos de morir o son más los deseos de ser rescatados? Fíjate que me parece una excelente reflexión y pregunta la que realizas. Mm, a ver, déjame auxiliarme con esta diapositiva para tu auditorio, porque me parece que les puede ser como muy útil sobre el proceso suicida. Esta es como la versión clásica de la conducta suicida, ¿no? Empezamos primero por ideas de muerte, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ideas de muerte? Pues todas aquellas cuando pues ya la persona dice, pues ya no tengo como muchas ganas de vivir, ¿no? Pero ahí no está hablando de deseos de morir. Sí, más bien es como, híjole, ya no tengo como muchas ganas de seguir respirando, no le veo mucho sentido a continuar con mi vida. Después vienen las ideas de suicidio o ideas suicidas, ¿no? Donde la persona dice, híjole, sí, yo creo que es mejor quitarme la vida, yo creo que sería mejor, pues ya no estar aquí, ¿sí? Actuar de propia mano. Y luego ya viene lo que es la ideación suicida o plan suicida. Cuando hablamos de plan suicida ya estamos hablando que la persona ya lo tiene súper detallado, ¿no? Pienso tomar la pistola que tiene mi papá ahí en el ropero, sé cómo cargarla, sé que tiene municiones, pienso hacerlo un viernes en la noche cuando mis papás se van a cenar, servirme un vaso de coñac, ver mi último programa, ¿sí? Y subir al techo y darme un tiro, ¿no? Ya estamos hablando de un plan suicida.
En todas estas fases, la persona va a pedir ayuda, ¿sí? De distintas maneras, ¿sí? De distintas maneras. Pero la más fehaciente es cuando habla sobre cualquiera de estas tres cosas. Cuando la persona te está diciendo, ya no quiero vivir, no le veo ningún sentido, siento que nada me emociona, ¿sí? Que ando como aplanado, lo que te está queriendo decir la persona es, ayúdame. Está queriendo ayuda, ¿sí? Hay personas, yo he tenido casos de pacientes que aceleran a 180 kilómetros por hora en carretera y ya lo habían visualizado, qué árbol estrellarse o por qué barranco lanzarse, y cuando van ya directo, dan el volantazo, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí es importante aclarar a todo tu público que toda conducta humana principalmente es ambivalente. Es decir, que tiene este juego entre sí quiero y no quiero al mismo tiempo, ¿sí? Y la persona que está pensando quitarse la vida en cualquiera de estos tres niveles, está padeciendo, está presentando una situación tan compleja en su interior que es muy difícil pensar de manera clara, racional y coherente para resolver su propia situación. Déjame ver si acá está una de las diapositivas. Déjame salgo. Aquí está. Este es como el proceso psicológico del suicidio. Y aquí vamos a encontrar lo que se llama el estrechamiento cognoscitivo. ¿Qué va a pasar? Pues que la persona cada vez va a ir cerrándose en términos de pensamiento sus posibilidades de solución y como visión de túnel, ¿sí? La única manera de poder apaciguar su dolor psicológico, ¿sí? Es suicidándose, ¿no? Entonces vamos a tener experiencias ambivalentes en la persona, vamos a tener incapacidad de la adaptación, ¿sí? Para resolverlo de manera creativa, espontánea o buscar auxilio para resolverlo. Y vamos a tener un yo debilitado, ¿no? Un yo que ya muy difícilmente va a poder gestionar sus emociones, sus pensamientos, ¿no? Pero sí, la persona con cierto potencial suicida va a buscar ayuda, ¿sí? Recuerdo que de un servicio que di a una maestra, que su alumnito de 5º año se terminó suicidando, ¿no? Entonces, sistemáticamente este niño en el ciclo escolar fue cada vez decayendo en su desempeño académico, ¿no? Y cuando la maestra le decía, ¿por qué no entregas? Tú eres un niño inteligente, todo esto. Es que ya no tengo ganas, maestra, es que yo ya no sé cómo para qué lo quiero hacer, ¿no? Es que a mi mamá ni siquiera le interesa, ¿no? Es que no, o sea, no había interés, ¿no? Y esa tarde, donde el niño se ahorca, el niño se queda hasta el último en el aula y le dice, maestra, yo creo que mañana ya no nos vemos. Pero ¿por qué no? Panchito, ¿no? Vamos a ponerle. Yo creo que ya no, maestra. Y la maestra lo único que le alcanza a decir, no, tú échale ganas, ¿no? Y, ¿sabes? Cuando llega al día siguiente la maestra, el director le da la noticia, ¿no? Y entonces es cuando la maestra empieza a hilar, ¿sí? O sea, ella se pregunta, a ver, ¿qué pasó aquí, no? O sea, de qué me perdí, no? Y entonces empieza a dar cuenta que la mamá, pues, nunca iba a reuniones, el niño no traía los materiales, el niño no iba con comida, no iba con lunch,
iba desarreglado, su desempeño académico fue bajando, ese niño alegre que ella conocía de inicio de ciclo cada vez se fue haciendo más sombrío, y pues todas estas señales de que pues, yo ya me voy, ya no sé para qué estar aquí. Si la maestra, ¿sí?, hubiera escuchado, por ejemplo, esta cápsula, esta entrevista como la que estás tú haciendo, estamos haciendo, y espero que muchos maestros la estén escuchando, diga, ah, chirrión, sí, ahí estaban las migajas, ¿no? Ahí estaban los signos de alerta, ¿no? Pero es muy complicado porque, bueno, pues casi nadie le quiere entrar o escuchar este tipo de información, ¿no? Bueno, yo hasta ahí cerraría esta entrada, esta participación, no sé si te No, claro, sí, resolví creo la que duda. lo has dicho de forma muy clara, Misael, y creo que sí es correcta la forma en la que lo mencionas y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que pareciera que aquí tendríamos que estar siempre muy observadores a las indicaciones o a los intentos o a los mensajes, sobre todo, como bien lo decías hace un rato, los mensajes de las personas que intentan suicidarse o que de alguna forma ya hasta se están autolesionando para precisamente hacer algo ahí de llamar la atención o algo que está pasando. Y pareciera, fíjate que cuando alguien da avisos o cuando alguien da mensajes o gestos, pareciera que las personas que llegan a verlos le tapan ahí, o sea, ay, no te preocupes, ay, no es esto, ay, debe ser por esto, como justificando, pero también que un profundo quizá sentimiento de culpa o quizá cuál sea, ¿no? El mayor sentimiento que traen las personas que desean suicidarse o que se suicidan. Fíjate que, bueno, como parte de la primera parte de la respuesta, culturalmente el mexicano evade la tristeza y el dolor. Entonces no somos sensibles al dolor ajeno. Digo, tú lo has de haber escuchado, bastante gente de tu auditorio de haber dicho lo siguiente, ¿no? Es que hay que ser fuerte, es que tienes que salir adelante, ¿no? No te doblegues, ¿no? Tú tienes que ser fuerte y no demostrar tu debilidad o que llores o que te duela, ¿no? Digo, este tipo de frases que son pésimas y que usualmente las utilizamos, por ejemplo, en entierros, pues lo que denotan de la cultura mexicana es una clara sensibilidad, insensibilidad, mejor dicho, hacia el dolor del otro, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, este compromiso cultural que tenemos para evadir a toda costa que nos duela y que nos sintamos tristes, ¿no? Entonces, pues eso no permite que las personas que están cayendo en un estado de depresión, que están generándose un dolor psicológico, pues busquen ayuda, ¿no? O se sientan comprendidos o se sientan escuchados, ¿no? Entonces, esta parte cultural está muy jugada. Yo que soy tanatólogo, que soy suicidólogo, eh, sistemáticamente en 9 de cada 10 pacientes lo escucho. Es que me ha dicho mi familia que sea fuerte, ¿no? Por mis hijos, ¿no? Y la persona está acá desgarrándose el alma, tratando como de reprimir ese dolor, ¿no? Pero si reprimes ese dolor se va a ir para otro lado y se va a ir en contra tuya, ¿no? Es lo que Freud refiere como la melancolía, ¿no? Es por un lado, ¿no? Ahora, por otro lado, esto que tú referías de la generación de un dolor, ¿no? Hay a mí en lo particular me agrada mucho y es una lectura que a mí me facilita mucho la lectura con los pacientes, con las personas que viven estas situaciones, que es el dolor psicológico. Más allá de la depresión, más allá de la ansiedad, yo hablo más sobre el dolor psicológico, que no es un término que esté como muy en boga, no es un término como que la mayor comunidad en salud mental lo utilice, ¿no?
Sin embargo, si hay evidencia, si hay documentación, si hay investigación al respecto, ¿no? Cuando hablamos entonces de dolor psicológico, es una lectura desde la teoría de la subjetividad, no desde una lectura más positivista o de signos o síntomas, ¿no? Sino que nos habla de una experiencia muy personal, y esto implica una interpretación de su propia vida de la persona, que va a estar asociada con una lesión en el vínculo con el otro, ¿no? Es decir, hay una escisión, hay una ruptura tal, ¿sí?, en mi experiencia de vida que me va a generar un dolor, ¿sí? Y esto se va a manifestar en algo que llamamos la melancolía, ¿no? ¿Sí? Que es una herida, ¿sí?, que va a estar ubicada en nuestra esfera anímica. Y aquí a lo mejor se les hace algo complicado entenderlo, ¿no? Porque cuando hablamos de herida, pues estamos buscando como un lugar en nuestro cuerpo, ¿no? Pero no, aquí estamos hablando de una herida a nivel eminentemente subjetivo, eminentemente emocional, ¿no? Y esta herida se da a través de qué? De una ruptura vincular, de una ruptura de no poderme conectar con el otro, de no poder conectar con la vida, de no poder conectar con mi alegría, con mi afecto. Y lo que va a suceder, pues, es que a través de esta herida nos vamos a ir vaciando, ¿no? Sí, nos vamos a ir vaciando y va a ser muy difícil que podamos sentir placer, gusto. Uh-huh. Y si esta herida, este dolor psicológico no se atiende, pues lo que va a pasar conforme pasa el tiempo es que el yo se va a ir debilitando, ¿no? Nuestra capacidad de cuidarnos, de tener un principio de realidad, ¿sí? De utilizar recursos o buscar recursos para resolvernos, se va a ir debilitando, ¿no? Y eso va a generar lo que se conoce como displacer o dolor, ¿no? Entonces, digo, ya en términos como más cristianos, vamos a poner el clásico ejemplo, ¿no? De estas niñas o también niños que son abusados sexualmente, ¿no? Lo que hay, lo que sucede ahí no solamente es una cuestión de una violación, de una ruptura hacia su cuerpo, ¿no? Sino hay una ruptura en una relación de confianza hacia el mundo, ¿no? Y si después la niña va y le platica a mamá que su tío, el hermano de la mamá, la abusó, y le dices a la mamá, eso no es cierto, estás loca, o tú tuviste la culpa, pues imagínate, ¿no? O sea, el tipo de lesión anímica que generas en esa niña, ¿no? Entonces, este dolor psicológico es una lectura muy interesante que a mí me agrada más que, por ejemplo, la cuestión de los trastornos, ¿no? La cuestión de la depresión. Esto no quiere decir que no sea útil, ¿no? Sino más bien para trabajar o para comprender a las personas que están mascando esta idea, pues hay que pensar que detrás, o no detrás, ¿no? En el interior de estas personas hay un fuerte dolor psicológico que ya lo traen cargando de tiempo, ¿eh? Sí, buscando evitar el dolor, ¿no? Buscando no perjudicar a alguien más y precisamente como también buscar esa paz o esa tranquilidad que probablemente su mente o sus pensamientos no les estén dando. Y bueno, pues es así como vamos a llegar pues ya casi la parte final de la entrevista, que te vuelvo a repetir, muchas gracias por estar apoyándonos y compartiendo esta información muy útil para todas las personas que nos estén viendo. Y que bueno, el seguir hablando de una solución permanente a un problema temporal, que es el suicidio, nos lleva a que tú nos comentes o le comentes a las personas que nos están viendo, sobre todo a los jóvenes que están ahí, intentando encontrar respuestas, intentando solucionar algún tipo de problemas. ¿Qué recomendaciones les das a las personas que en estos momentos o en algún tiempo pasado
estén pensando en o hayan pensado en suicidarse. ¿Y qué recomendaciones les das a las personas que quizá hayan identificado a algún familiar, alguna persona cercana que tenga algún tipo de estos rasgos de suicida? Mira, las personas que lo estén pensando, que estén con ideas de muerte y con ideación suicida, pues lo que se les puede decir o lo que se les puede comentar es eh, que siempre hay alguien que los pueda escuchar, ¿no? Y que no dejen de intentarlo, ¿no? Digo, este tipo de actividades como las que tú realizas, pues justamente es para eso, ¿no? Digo, si no estás siendo tú escuchado por papá, por mamá, por tus tíos, pues a lo mejor hay que buscar afuera, ¿no? El padrecito, el dentista, el médico, ¿sí? No hay que dejar de buscar y de pedir auxilio, ¿no? Nos pueden contactar las redes sociales por el chat, por el celular, por el WhatsApp. Y claro, o sea, los vamos a escuchar, ¿no? Por otro lado, lo que también es necesario que pueden realizar y que es vital hacerlo, pues es que reconocer que por lo que están pasando no son las únicas personas en el mundo, ¿no? Y te lo comento y se los comparto a tu público, ¿no? O sea, yo también me dedico a esto porque hubo un momento en mi vida donde yo también ya había desarrollado un plan, ¿no? Suicida. Digo, por algo me dedico a esto, ¿no? Y que sí se puede salir y que sí se puede solucionar, claro que sí. Sí, sí, sí. Y que hay profesionales que estamos muy capacitados en este tipo de situaciones y que vamos a poner todas nuestras herramientas técnicas, pero sobre todo vamos a poner nuestra alma, nuestro corazón, nuestro oído para acompañarlos, ¿sí? Para las personas que sospechan de algún familiar, amigo, pues lo primero pues es ponerse en contacto con un profesional como un servidor, ¿no? Y comentarlo, oiga, ¿sabe qué? Pues yo he escuchado, yo he visto, yo tal cosa, ¿no? Y a partir de ahí, el profesional les puede dar una ruta de cómo actuar, ¿sí? Y de cómo, de alguna manera, ser como el rescatista, ¿no? Como ese salvavidas de que te abrazo, te sostengo y te llevo o te acompaño, ¿no? A donde te pueden ayudar, ¿no? ¿Sí? Y pues lo que tenemos que hacer como sociedad, como grupos, como ciudadanos, pues es hablar cada vez más de suicidio, ¿no? Sí, hablarlo, reconocer que existe, no esconderlo tras bambalinas, decir, no, sí, esto pasa, ¿sí? Y como pasa, pues es mejor decir, ¿sabes qué? Sí pasa, pero aunque pase, hay estas soluciones, ¿no? O hay estas alternativas, ¿no? Y a lo mejor, digo, para los papás, ¿no? Que dicen, pues a lo mejor no voy a saber cómo ayudarte, hija, pero sí voy a poder acompañarte a buscar quién te ayude, ¿no? O quién nos ayude, ¿sí? Porque eso también es otro de los miedos de los papás, ¿no? Que dicen, es que ¿cómo lo voy a resolver? En primer lugar, señores, es una situación muy compleja y que no se puede resolver tan fácil, ¿no? Se requiere asesoría, se requiere acompañamiento, ¿no? Y búsquenlo, búsquenlo, eh, digo, este es uno de los espacios de divulgación, difusión y prevención de este tipo de situaciones, ¿no? No sé si con esto te resolví la duda. No, claro, y de verdad que te agradezco mucho el auditorio. Yo creo que también está en estos momentos agradeciéndote por ese apoyo, por esas palabras también de aliento. Esto es tarea de todos. Esto hay que
tener una importancia de estar atentos al otro y basarnos mucho en la empatía. Misael, yo en la descripción del video voy a dejar tus datos de contacto. Si los quieres compartir, te lo agradecemos y precisamente quisiera que ahorita que estamos platicando muy a fondo o tocando un poquito más, pues este tema del suicidio, que podamos también dejar en los comentarios si necesitan algún tipo de ayuda o que nos cuenten sus experiencias acerca de lo que han vivido en base al suicidio o si algo tienen que contar. Precisamente es eso, hay que pedir ayuda cuando se necesita, pero también siempre hay que estar expresando las emociones, hay que sacarlo, no hay que guardarlo. Siempre hay alguien que te puede tender la mano. Miren, ahí están los teléfonos de apoyo. Eh, Ahí están los teléfonos de contacto de Misael. Ujú. Ahí si nos quisieras comentar algo ahí. Sí, mira, aquí, bueno, una de las vías de contacto es el chat. Entonces tenemos el Facebook. Digo, yo sé que los chicos a veces ya no utilizan el Facebook, ya andan en otras redes, pero vieras que sí hay de repente uno que otro chico que nos escribe al chat. Tenemos nuestra fanpage que nos encuentran como Neurozen. Igual tenemos ahí el Instagram, digo, ahí apenas estoy haciendo los pininos, donde también nos pueden ahí como seguir. De repente también hacemos actividades gratuitas. Pueden escuchar nuestro podcast, que es Conversando de Salud Mental en Spotify. Digo, tenemos otras plataformas, pero me parece que la más común para los chavos es Spotify, ¿no? Digo, yo todavía ando con mis cassettes y mis discos de vinil, pero yo sé que ustedes andan en otra liga, ¿no? Y están los teléfonos de contacto ahí por WhatsApp o ya sea vía telefónica. El primero es el de un servidor, ¿sí? Nuestro centro que es Neurozen. Lo tenemos ahorita ubicado en Mixquiahuala de Juárez. Yo en particular como suicidólogo tengo el compromiso de brindar pláticas gratuitas para prevención de la conducta suicida, entonces sin problema yo me puedo movilizar a donde gusten, ¿sí? Igual por esa vía también pueden comunicarse telefónicamente por si necesitan ser escuchados, pues adelante, ¿no? ¿Sí? Y sí es muy importante esto que tú dices, o sea, busquen ayuda, ¿no? Escriban y siempre va a haber alguien que los escuche, ¿no? Su servidor, digo, a mí me encanta este tema, por muy lamentable y muy difícil que sea, pero sí es importante abordarlo de manera frontal, clara y sin mitos, ¿sí? Con una información que sea cierta, validada científicamente, ¿no? ¿Vale? Pues muchas gracias, de verdad creo que no queda más que estar satisfechos con la vida, satisfechos con lo que se va realizando. O sea, nos podemos equivocar, podemos tener errores, podemos tropezarnos en la vida, pero al final ese es el verdadero aprendizaje y esa es la verdadera esencia de la vida y nos vamos a ir construyendo de a poco en poco como unas mejores personas, trabajando en la motivación, trabajando en la autoconfianza, trabajando en una actitud positiva para enfrentar la vida y pues nunca rendirnos. Te agradezco mucho, Misael, de verdad, el apoyo y el poder estado aquí con nosotros y compartir pues todo esto que mira, nos da para hablar más tiempo de esto. Espero que si dejan en los comentarios algún tipo de dudas o preguntas, hasta si quieren que se realice alguna otra entrevista o que sigamos hablando del tema, pues con gusto lo platicamos con Misael y que se dé esta oportunidad. Pues muchas gracias, Misael. No, gracias a Nos- ustedes, gracias a ti por invitarme. Y sí, estamos aquí a las órdenes. Si hay alguna inquietud por parte del público, no sé, suicidio infantil, adolescente, y nos metemos de lleno en eso. Vale, Sí, pues porque cada población tiene su especificidad, sí, ¿vale? claro. Bueno, pues muchas gracias y gracias a ustedes que nos están viendo. Nos vemos pronto y bueno, pues aquí está un video más. Hoy hablamos de suicidio. Nos vemos próximamente. Gracias. Hasta luego.